Tele 13 Radio Podcast presenta La Mesa 13 con Iván Valenzuela. Un nuevo capítulo de La Mesa 13 comenzando a esta hora y de nuevo entrándole al tema del proceso constituyente. ¿Cómo va a ser? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo funciona realmente una asamblea constituyente o convención constitucional, como se ha dado en llamar en el proceso chileno? Lo vamos a conversar en esta ocasión con la politóloga Pamela Figueroa, doctora en estudios americanos, académica de la Universidad de Santiago, que está con nosotros en el capítulo de hoy de La Mesa 13. ¿Cómo estás, Pamela? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy día. Hola Iván, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, sobre todo a conversar de este tema tan interesante y que también está generando como muchas expectativas entre las distintas personas, como saber cómo realmente es una convención constitucional y cómo funciona eso. Hay una cosa, un punto de partida, que es, primero, cómo se va a conformar la convención, porque todavía está la discusión por los escaños reservados y la eventualidad de, para pueblos originarios, y la eventualidad de que haya cupos supernumerarios o supranumerarios, o sea, que aumenten la cantidad de 155 constituyentes. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Porque la posición de la derecha, la conversábamos la semana pasada en este programa con Víctor Manuel Avilés, es que en el plebiscito se plebiscitó una convención de 155 miembros, y que por lo tanto sería cambiar la regla del juego, aumentar el cupo, aunque sea con un propósito noble como la representación de pueblos originarios. Mira, la verdad es que yo no lo veo como cambiar las reglas. Ya, yo creo que la idea de los escaños reservados para los pueblos indígenas viene en la conversación hace bastante tiempo. De hecho, en el Acuerdo Nacional por la Paz y la nueva Constitución que se hizo en noviembre del 2019, ya se habló sobre los escaños reservados. Luego en la mesa técnica en la que me tocó participar, donde diseñamos el proceso constituyente, también se habló de los escaños reservados, pero no hubo acuerdo político en ese minuto, como tampoco lo hubo con la paridad y los independientes. Entonces el tema de paridad, independientes y escaños reservados fue a debate en el Congreso. La paridad y las reglas especiales para independientes se aprobaron en marzo del 2020 porque había mucha presión del movimiento feminista en ese momento y se logró aprobar, pero quedó pendiente esto de los escaños reservados por cuestiones técnicas. Pero siempre se pensaron los escaños reservados fuera de los 155, porque como son escaños reservados, ¿ya? Eso tiene una lógica distinta a la aplicación de la proporcionalidad y la paridad que va dentro de los 155 escaños. ¿Eso Entonces, funciona siempre, así en otros países donde hay escaños reservados? Sí, funciona así, Ya. porque como son escaños reservados, tú no le vas a aplicar la regla de proporcionalidad que se le aplica a la elección de los 155 convencionales constituyentes. ¿Qué significa eso, que no le aplicas la regla de proporcionalidad? Porque, si por ejemplo, si tú eliges escaños reservados y dices ya, no sé, los pueblos están pidiendo 23 escaños, no sé, ponle que se aprueben 18 ya, cualquier número, ya, 20 escaños reservados. ¿Ya? Tú sabes que esos 20 escaños reservados solamente compiten los pueblos indígenas, ¿ok? Por tanto, no compiten con el resto de los candidatos. Entonces no se le aplica la norma y probablemente eso va a ser como que fuera un solo distrito. ¿Ya? Ah, si tú haces perfecto. No le aplicas 20. la cifra repartidora y todas esas cosas, Exacto. digamos. En ese Entonces, sentido, ya. ese es el sentido. Entonces, por ejemplo, si tú a los 155 le restas los escaños reservados, porque yo lo miraría así, en el fondo si los pones dentro de los 155, vas a restar escaños para los distritos y ahí se pierde la idea de proporcionalidad, porque el acuerdo decía que la convención se va a elegir con la misma regla con que se elige la Cámara de Diputados, que es la ley 18.700, y esa establece un sistema proporcional inclusivo, claro, que además se le aplica la paridad y además se le aplica esta regla especial para los independientes. Entonces, si tú incorporas los escaños reservados dentro de los 155, disminuyes la cantidad de escaños y eso te cambia la regla de proporcionalidad, porque la regla de proporcionalidad tiene que ver con los distritos y tiene que ver con las cifras repartidoras en este mecanismo de DONT, ¿ya? Que en el fondo se hace de acuerdo a los resultados y el número de escaños, se establece un guarismo, un cociente que va a establecer que reparte cuántos números, claro, cuánto elige cada uno. Ahora, espérate, vamos al tiro al tema de la proporcionalidad nacional y la desconfianza que hay para establecerla, pero en tu opinión, una cosa adjetiva,
¿estos cupos reservados deberían estar sujetos también, por ejemplo, a la regla de la paridad? O sea, ¿deberían ser igualdad de Sí, hombres y mujeres yo en creo que pueblos sí. originarios? Yo creo que sí. Y por lo menos los pueblos han estado disponibles a lo que yo he leído y escuchado, a ellos también les parece que debe haber paridad. Que es razonable. Ya, ahora, el Es debate razonable. está marcado por la desconfianza porque lo que piensan en la derecha es que la izquierda o la centroizquierda lo que quiere es aumentar la cantidad de constituyentes para básicamente licuar lo que se puede elegir en el número de 155, asumiendo que estos representantes de pueblos originarios van a tener una tendencia más cercana a la centroizquierda. Claro, eso es un supuesto que hace la derecha, bueno, uno porque ellos están preocupados, como tú bien señalas, por el quórum, porque ellos en el fondo señalan que eso a ellos les establece menos expectativas de alcanzar cierto quórum para la discusión constitucional, y hacen un supuesto de que los pueblos indígenas son más tirados a la centroizquierda, Son más cosa que progres. está por verse, que son más progresistas, pero eso está por verse porque igual históricamente en las regiones donde hay más pueblos originarios la derecha tiene un súper buen desempeño electoral. Entonces es un poco contraindicativo eso porque también los pueblos son muy diversos y lo que los pueblos han planteado es que ellos necesitan tener una representación por pueblos, ¿ya? Es una lógica muy distinta a cómo nosotros funcionamos. Nosotros hay 9 pueblos, ahora hay 10 porque los pueblos también, los changos fueron reconocidos ahora como uno de los más de los pueblos indígenas. Entonces hay uno que es más masivo, que es el pueblo mapuche, pero ellos quieren representar a todos los pueblos, no importando cuánta cantidad hay en un lugar u otro. Y bueno, ahora también la derecha está poniendo esta traba de que inscriban un padrón, cosa que se hace muy difícil en un contexto de pandemia y con tan poco tiempo. Entonces yo creo que si en Chile existe casi un 13% de personas que se identifican con los pueblos indígenas, me parece que es muy lógico que ellos tengan una representación específica dentro del debate constitucional. Esto no es una elección del Parlamento, no es una elección política, ya, sino que política en el sentido del desarrollo de programas para competir políticamente. Es la elaboración de una nueva constitución que queremos que dure en el tiempo. Entonces, obviamente que es importante que esa visión esté. Y yo no estoy tan segura que los pueblos tengan una sola visión con respecto a ciertos temas. Ellos yo creo que lo que tienen es una visión de cómo se ven como pueblos indígenas dentro del Estado Nacional y cuál podría ser el aporte que ellos harían en este nuevo diseño político institucional del país. Ahora, tú das algunas pistas respecto de que para que esta constitución dure, digamos, y sea fructífero el trabajo, en el inicio de el último libro que coeditaste junto con Tomás Jordán, que se llama 7 propuestas para la nueva constitución de Chile. Yo tengo la versión digital acá, por eso no la muestro, pero tú Pero dices yo que... la puedo mostrar porque yo la Eso, tengo. excelente. Ahí está. Entonces, tú dices, hay dos requisitos básicos. Uno, que tiene que tener legitimidad social, y por otra parte, tiene que ser acuerdos políticos lo más amplios posibles, los que ayuden a escribir esta constitución. Y pensando en cómo va a funcionar la Asamblea Constituyente o Convención, ¿cómo deberían construirse esos acuerdos? ¿Cómo te imaginas que se van a construir esos acuerdos a partir incluso desde el reglamento de funcionamiento? Sí, bueno, el reglamento va a ser la primera tarea de la Convención Constitucional, ya una vez que la Convención se instale, que probablemente va a ser en mayo del próximo año, se va a tener que definir como una mínima estructura, que es presidente, vicepresidente, secretario como de la Convención, y la primera tarea es definir el reglamento. El reglamento es bien importante y de hecho muchas personas han querido como adelantarse al debate del reglamento, pero el acuerdo de la convención inicial es ese reglamento, entonces yo creo que ese tiene que ser el espacio donde se discuta y se defina. Lo único que ellos saben, los convencionales constituyentes, una vez electos, saben que la reforma al capítulo 15 de la Constitución definió que el reglamento y cada una de las normas deben ser aprobadas por 2/3 de la Convención Constitucional. Pero en ese reglamento van a tener que definir muchas otras cosas. Por ejemplo, cómo se van a abordar las temáticas, si van a trabajar en grupos diferenciados, porque probablemente vamos a tener 155 convencionales, más los escaños reservados de pueblos indígenas. Probablemente los pueblos indígenas van a querer trabajar las materias propias asociadas a los intereses de los pueblos indígenas, pero luego la Convención Constitucional va a tener una representación diversa, territorial, de ideas políticas,
va a ser paritaria, que eso ya yo creo que va a ser como la primera innovación democrática que tiene un impacto mundial, porque ahora en todos los países del mundo están hablando sobre la paridad y buscando ese mecanismo de representación. Entonces se van a tener que definir cuáles van a ser los temas y cómo se van a ir abordando esas temáticas, para luego ver cómo se van a ir alcanzando esos acuerdos por 2/3 en cada una de las normas. Y eso creo que va a ser muy interesante. Otra cosa también es dónde va a sesionar la Convención Constitucional, porque el primer lugar de convención lo tiene que ofrecer el presidente de la República, ¿ya? ¿Ya? O sea, el Ejecutivo va a decir, bueno, ofrecemos este lugar para que la Convención Constitucional se reúna la primera vez, ¿ya? Porque no hay una sede como la del Congreso, por ejemplo. Claro, O no hay del una sede municipio. lógica, obvia, claro. Exacto, no está la moneda, no sé. Entonces, al ofrecer ese lugar, luego la Convención podrá definir sus lugares de sesiones. Y probablemente, si hay representación regional, como la va a haber, porque está distribuido en distritos, en los 28 distritos, que son los mismos distritos de la Cámara de Diputados, probablemente la Convención también va a poder sesionar en regiones, tener ¿Podrían algunas decidir sesiones. eso? Sí. Podrían decidir también hacer algunas sesiones en regiones, y yo creo que otra cosa que para mí es la más importante es que ese reglamento va a tener que definir un mecanismo de cómo la ciudadanía va a participar en el debate. Yo creo que la Convención no puede evadir mecanismos vinculantes o incidentes de participación ciudadana. Y eso creo que ha sido, si uno mira la experiencia comparada, aquellos países que han incorporado a la ciudadanía en el debate han tenido constituciones más legítimas y que han durado más en el tiempo. Por ejemplo, en el año 1988, Brasil elaboró su nueva constitución, justo en la transición, entonces el Congreso fue constituyente, pero se establecieron mecanismos de participación donde se reunían grupos y eran escuchados y se reunían con los constituyentes. Entonces yo creo que eso también tiene que pasar en Chile, porque una de las cosas más importantes en nuestro proceso es darle legitimidad, ¿ya? Y la legitimidad está dada por la inclusión de la mayor cantidad de personas. Entonces, creo que eso va a ser muy interesante y hay muchas organizaciones de sociedad civil que ya están proponiendo mecanismos, así como tuvimos los encuentros locales autoconvocados el 2016, probablemente un mecanismo similar a ese Claro, puede ser interesante. ese debería ser el modelo, ¿no? Porque es lo único que conocemos en la práctica. Es lo que conocemos, funcionó, ¿ya? Anduvo bien, sí, claro. Anduvo bien, era bien transparente porque tenía muchos mecanismos de chequeo, desde que tú tenías que poner tu root, subir todo el material a una plataforma online, eso se podía sistematizar. O sea, hay un aprendizaje y yo creo que las personas como que tienen confianza en eso. La gente quedó un poco frustrada de que no se terminó el proceso constituyente en ese momento, pero hubo como este paréntesis, digo yo, y ya retomamos, entonces ese aprendizaje se puede como recuperar. Escuchas La Mesa 13 con Iván Valenzuela. Esa es la manera de conseguir la participación, porque en la franja, que tanto la criticaron, hay una pieza que a mí me marcó harto, porque la encontré súper buena en términos de lo que quería decir. No sé si era verdadera o no, y eso es lo que te quiero preguntar, porque ¿qué es esa pieza donde una niña, una joven, llega al kiosco y pide un ejemplar de la Constitución, y el kiosquero se la termina autografiando, y le dice, yo soy Manuel no sé cuánto, Manuel Silva creo que era, integrante de la Convención Constituyente? Como dando la idea de que en rigor cualquiera podría ser constituyente. Pero en la práctica es bien difícil que eso pase, ¿no? Y que la participación del señor kiosquero vaya más bien por la vía de un encuentro autoconvocado, más que por la vía de sentarse en un escaño. Bueno, lo primero que hay que decir es que los convencionales constituyentes son 155 personas, ¿ya? Y somos, no sé, 18 millones de chilenos y chilenas. Entonces, obviamente no vamos a poder estar todos sentados ahí. Yo creo que es bien importante que la ciudadanía se mantenga activa en ir siguiendo el proceso y conociendo quiénes son los candidatos, las candidatas y cuáles son sus propuestas, porque yo creo que también eso es bien importante. O sea, uno tiene que votar no solamente por personas que le parezcan confiables, sino que también por personas que tengan propuestas concretas. Y cuando esos 155 estén sentados y van a ser la mitad mujeres, la mitad hombres, de partido independiente, ojalá pueblos indígenas, espero que nuestro parlamento esté a la altura y apruebe los escaños reservados, porque si no, de verdad es como incomprensible que no se apruebe. La ciudadanía, los que no seamos
convencionales constituyentes también van a querer participar. Entonces ese mecanismo que acompañe creo que es muy importante y como conversábamos recién, yo creo que Chile ya tuvo esa experiencia, entonces es algo totalmente viable, posible de hacer, y eso va a permitir que no solamente la élite pueda participar del proceso, porque incluso puede ser que algunos ciudadanos como común y corriente se elijan en la Convención Constitucional. Yo tampoco soy tan pesimista, yo creo que como hay tantas elecciones en abril, porque vamos a estar eligiendo gobernadores, alcaldes, concejales, me da la impresión que los partidos políticos van a poner fuerza en esas elecciones y que la Convención Constitucional va a ser un poco más así plural, flexible, un poco más mezclada, ¿ya? Entonces, incluso si está Manuel del Kiosco ahí, necesita soporte del debate de la ciudadanía, ¿ya? Y yo creo que eso no lo podemos eludir, no lo podemos como diluir. Y bueno, en nuestro libro también tenemos un capítulo de propuestas de mecanismos de participación ciudadana que existen mucho en varios países, pero yo creo que el de encuentro local autoconvocado, que fue una innovación chilena, puede ser nuestra forma de incorporar a la ciudadanía, porque eso te evita que sean solo grupos de interés, ¿ya? Porque si tú solamente das espacio a que las personas que tienen más organización y más poder incidan, finalmente son grupos de interés de cualquier naturaleza. Y por eso está como debate entre los políticos, por legítimos los que sean, independientes. digamos. Por legítimos que sean, porque obviamente es legítimo que tengan sus propuestas, todos tienen que ser escuchados. Pero yo creo que el resultado del plebiscito, el 80-20, mostró un poco esto, que la élite está como en una posición distante de la ciudadanía en general. Y yo creo que tenemos que ir a ese encuentro, ¿ya? Yo creo que la Constitución finalmente es buscar esos puntos de encuentro, porque la Constitución no va a ser la Constitución soñada por cada una de las personas, porque tenemos que concurrir todos con la disposición a poner nuestras ideas, pero escuchar genuinamente al otro. Yo creo que eso es muy importante como irlo conversando. Todos tenemos que estar disponibles a escuchar genuinamente la posición del otro y a estar disponibles a partir de esa escucha y de ese diálogo a encontrar un camino común. Y bueno, esos fueron los encuentros locales autoconvocados, porque ahí teníamos que poner acuerdos parciales o desacuerdos. Entonces te obligaba a decir, ya, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿En qué no estamos tan de acuerdo? ¿Y en qué estamos en desacuerdo? Y eso te permite ir buscando caminos comunes. Pamela, bueno, vamos a tener que ver el 12 de abril cuando contemos los resultados, veamos los resultados, si está el señor Manuel del Kiosco elegido o no. Pasamos de largo antes por el reglamento, porque tú decías que por 2/3 se tiene que aprobar cada una de las normas de la convención, y está este debate sobre si después del trabajo final tiene que haber una última aprobación de todo el texto por 2/3. ¿Cuál es tu opinión? No, es un debate ficticio ese, porque como te señalaba, yo fui una de las 14 personas que estuvimos en la mesa técnica del proceso constituyente, y ese fue un debate que se dio con mucha fuerza dentro de ese equipo técnico. También fue un debate de los partidos políticos y de los parlamentarios en el Parlamento, y el acuerdo es 2/3 para cada una de las normas, porque al final va a haber un plebiscito ratificatorio, ¿ya? Entonces, para la definición final es ciudadana en el plebiscito ratificatorio que se hará el año 2022. Pero los 2/3 en una hoja en blanco, en el sentido de que no hay un texto inicial de conversación, sino que todos los convencionales constituyentes pueden llevar sus ideas, se va a ir aprobando norma por norma. Y lo mismo el reglamento. Y una última cosa que lo mencionaste al pasar también, Pamela, es la del clima. Tú decías, todos tenemos que llegar con la disposición de llegar a acuerdos, digamos, porque si no, la verdad es que esto no va a resultar. ¿Cómo crees que se puede operar sobre el clima que tenga la Convención Constituyente cuando lo que vemos es un ambiente de cultura de cancelación, de funa contra el que piensa distinto? Hay un cierto ambiente más crispado, al menos en la élite, en torno a la negociación y al diálogo. Sí, yo creo que la élite está más polarizada, la ciudadanía no. O sea, si uno ve el resultado del plebiscito el 25 de octubre, no hay una polarización ciudadana. ¿Ya? Yo creo que toda la ciudadanía dijo, ok, vamos al debate. Eso es el apruebo, es decir, vamos al debate constitucional. La élite está más polarizada. Entonces, por eso es bueno, yo creo que la Convención Constitucional sea lo más plural y mixta posible y que hayan estos mecanismos de participación ciudadana incidente. Eso va a permitir ir equilibrando. Yo
soy optimista porque los últimos procesos que ha tenido Chile, incluso con revuelta social y todo, siempre los chilenos buscamos el camino de salida democrática e institucional. O sea, después del octubre del 2019 vino el acuerdo y la ciudadanía confirmó ese acuerdo, participando en el plebiscito, también en la participación del primer plebiscito que convocaron los alcaldes, que yo creo que es bien importante siempre recordarlo, porque los alcaldes hicieron esta como cadena transversal de alcaldes de distintos sectores políticos y dijeron, bueno, vamos a el mecanismo institucional democrático, que es la elección. Entonces eso se ha ido confirmando y yo creo que el debate como más crispado en términos políticos es de la élite, pero la élite también yo creo que va entendiendo que es necesario incorporar distintas visiones y sobre todo incorporar a la ciudadanía, porque si no lo que va a pasar, o sea, mi percepción es que la sociedad va mucho más adelante que la política, ¿ya? La sociedad chilena es mucho más moderna, por decir de alguna manera, más de la democracia siglo XXI, y nuestro sistema político todavía está muy atrás, ¿ya? Pero eso se va a ir acomodando y yo creo que van a ir surgiendo probablemente con la Convención Constitucional nuevas ideas y nuevas formas, y hay mucha voluntad desde la sociedad civil de llegar a esos acuerdos, y los partidos también se van allanando, porque si no, no hubiésemos tenido el acuerdo del 15 de noviembre. Pamela Figueroa, politóloga, profesora de la Universidad de Santiago, doctora en estudios americanos, hoy en la Mesa 13. Pamela, te agradezco muchísimo la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván, por esta conversación.